muestro este gráfico. Este gráfico lo sacaba en el libro Crónica Astrológica del siglo XX, que ahora está en digital en mi web, y aquí mostraba las conjunciones de Saturno-Plutón. Yo antes os decía que íbamos a dividir las conjunciones Júpiter-Saturno por un lado y Saturno-Plutón por otro. Bueno, pues Saturno-Plutón, aquí yo mostraba las conjunciones que van desde principios del siglo XIX hasta principios de este siglo XXI y terminaba precisamente con esa del 2020. Está cortado, pero lo veis que ahí pone 2020, ¿no? Arriba. Cortado por la luz. Bueno, estas conjunciones son interesantísimas por una razón muy importante, porque lo que estamos viviendo ahora tiene muchísimo que ver con la conjunción Saturno-Plutón. Fijaros que, y desde luego, cada vez que Saturno y Plutón están en conjunción o en aspecto tenso entre ellos, aspecto tenso es como una luna llena, ¿no? Por ejemplo, están en oposición, que uno está aquí y abajo y el otro está arriba, pues eso es una oposición. Pues cada vez que estos planetas están en conjunción, en oposición o en aspecto de tensión, que no voy a entrar en más cuestiones técnicas para no marear, pero en aspecto de tensión o en conjunción, la humanidad se ve sometida a una gran amenaza. Esto os suena también, ¿no? Y no solamente es cuestión de ver cómo han funcionado en el pasado, porque ahí no vamos a entrar, no voy a tocar temas de historia, pero voy a poneros unos ejemplos de cómo las conjunciones o las oposiciones, por ejemplo, si nos vamos atrás, la última oposición, porque esto es conjunción, después de esto viene la oposición, bueno, después, antes, pero como estoy yendo hacia atrás, después. Después de esta conjunción, ¿qué viene? La oposición. La primera oposición, ¿cuándo fue? 2001. Y las Torres Gemelas. Y las Torres Gemelas, ¿qué sensación dio? De que aquello iba a ser el bombardeo, el fin del mundo, que algún loco iba a apretar el botón rojo, que aquello era un desastre que nos estaban transmitiendo en directo. Esa sensación de pánico, de horror, de que algo está muy por encima de nosotros, que no podemos controlar, que se nos escapa de las manos, que es una catástrofe, que es un cataclismo, que nos transmite el miedo hasta los huesos. Esto es Saturno-Plutón. Pero es que Plutón es así en la mitología, es terrible. Y me voy a la siguiente conjunción, después de la oposición me voy a la conjunción, y de conjunción a oposición y tiro porque me toca. Y entonces me voy a principios de los años 80 y se declara la epidemia del SIDA. Vaya, epidemia, una epidemia que ya lleva más de 40 millones de muertos a sus espaldas, y que no se ha escandalizado tanto como esta. No sé, a veces esto es manipulación o a qué estamos jugando aquí, ¿no? Pero tened en cuenta que la conjunción Saturno-Plutón que hubo a principios de los 80 no solamente trajo la epidemia del SIDA, sino que había un miedo atroz en la humanidad en su conjunto, porque acordaros de la famosa guerra de los euromisiles, se instalaron euromisiles por parte de Rusia, por parte de Estados Unidos, Europa como terreno de juego, y nos creíamos que ahí sí, cualquier loco apretaba el botón rojo y que nos íbamos todos al garete. La psicosis colectiva que se vivió a principios de los 80 fue enorme y precisamente con la conjunción de Saturno-Plutón. Y es decir, cada vez que Saturno y Plutón están en aspecto entre ellos, no solamente está ocurriendo algo en el escenario en general global que nos mete el miedo en el cuerpo y que nos dice que el status quo, tal y como lo conocíamos, ya no existe, que esto es borrón y cuenta nueva, que hay que olvidarse del pasado, que empieza una nueva etapa y que esta nueva etapa vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se desenvuelve. Siempre es lo mismo con el Saturno-Plutón. Siempre es esta misma historia, sino que además son momentos que, claro, depende de cómo te toque la carta astral además, ¿no? O sea, hay generaciones, gente que ha nacido con esa conjunción, que es especialmente sensible, o gente que ha nacido con Saturno y Plutón en un punto importante de su carta astral, que va a ser especialmente sensible a lo que esté pasando actualmente con este ciclo. Pero en definitiva, los ciclos astrales no solamente determinan cosas que se van repitiendo en la vida y que además os sorprendería mucho
os va a sorprender mi nuevo libro, que está a punto de aparecer y que habla precisamente de estos temas y que saldrá al mismo tiempo que el nuevo anuario, el del año que viene, pues ya, en muy poco. Pero no solamente eso, no solamente a nivel mundial, que cambia todo y cambia todo el panorama, sino a nivel personal, ¿qué punto te toca? Esto es... La carta astral es como un reloj de múltiples manecillas y una cosa es la carta astral con la que naces, dónde están los planetas en ese momento, como veíamos la carta astral de Estados Unidos, y otra cosa es que los planetas no paran de moverse, es a lo que llamamos tránsitos, y entonces por allí por donde se mueven, ¿qué punto de la carta astral te van tocando? Porque esto es lo que te produce los cambios, esto es lo que te produce las crisis o las etapas de crecimiento, o las etapas de creatividad, y depende mucho de cómo lo enfoques, ¿no? Pero cuando... sobre todo los planetas lentos, Urano, Neptuno, Plutón, los que marcan las diferencias entre generaciones. No es lo mismo un Virgo nacido en los años 60 que un Virgo nacido en los años 80, porque los Virgos nacidos en los años 60 tenían a Urano y Plutón ahí, en ese signo, ¿no? Entonces, los planetas lentos marcan las diferencias entre generaciones, igual que hay vinos de una cosecha mejor que de otra. Por esto precisamente, por las posiciones de los planetas lentos. Y cuando un planeta lento te toca un punto de la carta astral, te va a activar esa zona durante años. Para bien o para mal, en función primero de la carta astral y segundo de cómo actúes tú y de cómo lo enfoques y cómo lo resuelvas y cómo esté predispuesta tu carta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto era el repaso más o menos que os podía dar de lo que es el astromundial, de lo que son los ciclos y de por qué estamos atravesando el momento que estamos atravesando. Tened en cuenta que el arquetipo de Saturno-Plutón combinado es tremendo. El arquetipo de Saturno-Plutón combinado siempre representa una gran amenaza para la humanidad en la que hay que aprender hacer borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva no ocurre tan solo ahí, porque el inconsciente colectivo es algo que está detrás, a nuestras espaldas, y sobre lo que nosotros actuamos y nos hacemos, nos realizamos como individuos. Para una completa evolución personal conviene ser consciente de lo que se está moviendo detrás, ¿no?